Damos la bienvenida a esta exposición desarrollada por el grupo Escuadrón Terrícola, conformada por Octavio, Edson, Isabel Karina y Marco Antonio. A continuación abordaremos el tema de medidas cautelares en el proceso penal. Introducción. Las medidas cautelares son herramientas procesales fundamentales en el sistema judicial penal, diseñadas para asegurar la eficacia del proceso y garantizar la averiguación de la verdad. No implica un juicio de culpabilidad, sino que busca prevenir que el imputado interfiera en el proceso. Desde una perspectiva histórica, estas medidas encuentran sus orígenes en el derecho romano, particularmente en la figura de Pignoris Capio. Durante siglos, el uso de las medidas preventivas fue limitado, especialmente durante la Edad Media, donde predominaban sistemas inquisitivos, centrados en la confesión y el castigo inmediato. Fue recién a fines del siglo XVII comenzó a consolidarse la noción de la prisión como una medida cautelar destinada no al castigo, sino a averiguar la presencia del imputado en el juicio. En Bolivia, las medidas cautelares han sido desarrolladas dentro del marco del derecho continental europeo, particularmente bajo la influencia del sistema acusatorio. A continuación se tienen las siguientes definiciones doctrinales de medidas cautelares. Para Omar José Garay Casal, son instrumentos procesales que tienen la finalidad de cautelar o garantizar derechos. Comúnmente a través de las medidas cautelares se evita la libre disponibilidad del bien hasta tanto se dicte sentencia. También se dice que previene que la resolución del juez o proceso pueda ser más eficaz. Para Celia Pomareda de Rosnauer, las medidas cautelares son restricciones en la esfera de la libertad del imputado y afectan derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, tales como la plena vigencia del debido proceso y la presunción de inocencia. Por ello, deben encontrar respaldo en las leyes fundamentales y estar expresamente previstas y reglamentadas en las leyes procesales. Para Edwin Zapana Cuaquira, las medidas cautelares son resoluciones judiciales fundamentales que se adoptan contra el imputado para provisionalmente limitar o restringir su libertad personal o la libre administración o disposición de sus bienes, con la finalidad de asegurar o garantizar el cumplimiento de los efectos penales y civiles de una sentencia. Finalidad. Las medidas cautelares en el proceso penal boliviano tienen como propósito principal garantizar la eficacia del proceso penal, asegurar la averiguación de la verdad, prevenir la fuga del imputado, evitar la obstaculización de la investigación. Alcance. La aplicación de medidas cautelares debe ser proporcional y adecuada a la gravedad del delito y las circunstancias del imputado. Estas medidas deben cesar cuando desaparezcan los motivos que la justificaron. El artículo 250 del Código de Procedimiento Penal establece que las medidas cautelares pueden ser modificadas o revocadas en cualquier momento, incluso de oficio, cuando cambien las circunstancias que las motivaron. Características. De acuerdo con la Sentencia Constitucional Plurinacional 0339/2012, las medidas cautelares se caracterizan por ser instrumentales, provisionales, temporales, variables, proporcionales. Así también, Pomareda de Rosenauer señala que dentro de las características de las medidas cautelares se pueden rescatar las siguientes: excepcionalidad, proporcionalidad, instrumentalidad, revisabilidad, temporalidad, jurisdiccionalidad. Las medidas cautelares personales son mecanismos procesales que restringen
de forma excepcional y temporal el derecho a la libertad ambulante del imputado. A continuación, podemos ver enumeradas en el artículo 231 bis del Código de Procedimiento Penal. Numeral 1, fianza juratoria. Numeral 2, presentación periódica. Numeral 3, someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada. Numeral 4, prohibición de concurrir a determinados lugares. Numeral 5, prohibición de comunicarse con personas determinadas. Numeral 6, fianza personal o económica. Numeral 7, vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de vigilancia. Numeral 8, prohibición de salir del país o del ámbito territorial que se determine. Numeral 9, detención domiciliaria en su propio domicilio o en el de otra persona. Numeral 10, detención preventiva únicamente en los casos previstos por este código. Presentación espontánea del imputado. La presentación espontánea es un acto voluntario mediante el cual una persona contra la cual se ha iniciado o está por iniciarse un proceso penal se presenta ante la autoridad fiscal solicitando que se reciba su declaración, se mantenga su libertad o se determine la aplicación de una medida cautelar. La jurisprudencia boliviana ha reconocido que la presentación espontánea puede ser considerada como un indicio de la voluntad del imputado de someterse al proceso y colaborar con la justicia. Sin embargo, este acto por sí solo no desvirtúa automáticamente los riesgos procesales de fuga o obstaculización de la investigación. Arresto. El arresto es una medida cautelar que implica la privación temporal de la libertad de una persona en el contexto de la investigación penal. En Bolivia esta figura está regulada en el artículo 225 del Código de Procedimiento Penal, que establece: cuando en el primer momento de la investigación sea imposible individualizar a los autores, partícipes y testigos y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la investigación, el fiscal o la policía podrán disponer que las personas no se alejen del lugar, no se comuniquen entre sí antes de informar, ni se modifique el estado de las cosas y de los lugares, y de ser necesario ordenar el arresto de todos por un plazo no mayor a 8 horas. Si bien el arresto no requiere orden judicial previa, su aplicación debe respetar las garantías constitucionales de legalidad, presunción de inocencia, debido proceso y protección contra detenciones arbitrarias. Bueno, continuando con la explicación de mi compañero, vamos a explicar la aprehensión por la Fiscalía, la Policía y los particulares. La aprehensión en el contexto legal puede ser realizada tanto por la Fiscalía como Policía y particulares. Podemos ver que la aprehensión por la Fiscalía puede ordenar la aprehensión de una persona mediante una orden judicial. Esta orden debe ser cumplida por la policía y la persona debe ser puesta a disposición de un juez. La contravención a esta obligación puede ser sancionada por la ley penal. La aprehensión por la policía. La policía puede apreender a una persona en los siguientes casos: cuando es sorprendida en fragancia, en el cumplimiento de la orden de un juez, en el cumplimiento de una orden del Ministerio Público o cuando se ha fugado. La policía también puede realizar unas aprehensiones preventivas, pero debe remitir a la persona a la fiscalía o al juzgado en un plazo de 24 horas. La aprehensión por particulares. En el caso de flagrancia, los particulares pueden apreender a una persona. Esta persona debe ser entregada inmediatamente a la policía, fiscalía o a una autoridad más cercana.
Artículo 227. Aprehensión por la policía. La Policía Nacional podrá aprehender a toda persona en los siguientes casos: cuando haya sido sorprendida en flagrancia en cumplimiento del mandamiento de aprehensión librado por un juez de tribunal competente en cumplimiento de una orden emanada del fiscal, y cuando se haya fugado estando legalmente detenida. La autoridad policial que haya aprehendido a alguna persona deberá comunicar y poner a disposición de la Fiscalía en el plazo máximo de 8 horas. También así indica el artículo 229 la aprehensión particulares. De conformidad a lo previsto en la Constitución Política del Estado, en caso de flagrancia, los particulares están facultados para practicar la aprehensión, debiendo entregar inmediatamente al aprehendido a la policía, a la fiscalía o autoridades más cercanas. En particular, que realice una aprehensión recogerá también los objetos o instrumentos que hayan servido para cometer el hecho o sean conducentes al descubrimiento y lo entregará al correspondiente. También, como particulares, deben recoger estos instrumentos, ya sea con una bolsa, con guantes, para no poder entorpecer alguna investigación que pueda favorecer a la Fiscalía. Flagrancia e incomunicación. Eso nos quiere decir que es una situación en que la persona queda incomunicada. Entonces es una medida que impide a un detenido comunicarse con el exterior para evitar entorpecer el tipo de investigación que se esté llevando. Es importante destacar que es una medida excepcional y debe estar justificada por la necesidad de proteger la investigación. Improcedencia de la detención preventiva. La improcedencia de la detención preventiva se refiere a la situación en que la medida cautelar de detención no es aplicable. Es decir, que faltan pruebas, muchas cosas para detener a una persona. Entonces la persona tiene que estar nomás en libertad y tomar otras medidas cautelares menos restrictivas. Requisitos para la detención preventiva. La existencia de elementos de convicciones suficientes, que el imputado es con probabilidad el autor o partícipe de un hecho punible, la existencia de elementos de convicción que el imputado no someterá al proceso o obstaculizará alguna averiguación por parte de la Fiscalía, del juzgado. En plazo de duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigativos se realizará en dicho término. La averiguación de la verdad, el desarrollo, el proceso y la aplicación de la ley. En caso de la medida solicitada, el querellante únicamente deberá especificar de manera fundamental en el plazo de duración de la medida. La etapa de juicios y recursos para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar en los riesgos procesales del presente artículo. Cabe recalcar que la flagrancia está escrita en el procedimiento penal en el artículo 230. La incomunicación está en el artículo 231. Improcedencia de la detención preventiva está en el artículo 232. Y por último tenemos requisitos para la detención preventiva, que se encuentra en el artículo 233. Ya lo paso a mi compañero. Continuando. Determinación del peligro de fuga y obstaculización. Según el Código de Procedimiento Penal, establece en sus artículos 234 y 235 los elementos que permiten al juez valorar la existencia de los riesgos procesales, específicamente el peligro de fuga, el peligro de obstaculización, los cuales deben concurrir para la aplicación de las medidas cautelares personales, como la detención preventiva. Dentro del peligro de fuga, según el artículo 234, no basta con la simple alegación del fiscal o la víctima. Deben presentarse elementos de juicio que permitan interferir razonablemente la intención del imputado de sustraerse, en todo caso, del proceso. Dentro del peligro de obstaculización, el peligro de obstaculización se refiere al riesgo que el imputado
interfiera en la averiguación de la verdad, ya sea influenciando testigos o destruyendo pruebas, el cual el peligro de obstaculización debe acreditar con datos objetivos que indiquen los actos concretos de injerencias o amenazas hacia los elementos probatorios del proceso penal. Forma y contenido de la resolución. La forma y contenido de la resolución que impone una medida cautelar, especialmente la detención preventiva, está regulada principalmente en el artículo 233 del Código de Procedimiento Penal, que establece que el juez debe emitir una resolución fundada cuando se pronuncien las medidas cautelares personales. En todo caso, el juez, en audiencia de manera fundamentada sobre la procedencia de la detención preventiva o en otras medidas cautelares, considerando los elementos de convicción presentados por las partes. Ahí tenemos lo que es los requisitos que tiene, ¿no?, esta resolución. Asimismo, según una sentencia constitucional, la 1036, quebrado 2002, establece que la resolución judicial que impone una medida cautelar debe estar debidamente motivada, exponiendo en que se verifica el cumplimiento de los presupuestos establecidos por ley. Asimismo, tenemos otra sentencia constitucional, la 2063, quebrado 2012, una resolución sin fundamentación suficiente vulnera el derecho al debido proceso en su componente de motivación. Ahora, cesación de la detención preventiva. Según el artículo 239, el imputado podrá solicitar su libertad en cualquier estado del proceso, cuando desaparezcan los riesgos procesales que motivaron a su detención. La resolución judicial que rechace la cesación de la detención preventiva debe estar debidamente fundamentada. Para ello se tiene lo que es los requisitos para solicitar la cesación, que podemos observar. Asimismo, la sentencia constitucional 1036, quebrado 2002, nos indica que la cesación de la detención preventiva debe ser resuelta con base en una nueva valoración de los riesgos procesales. No puede mantenerse en una detención sin motivación actualizada ni individualizada. También tenemos lo que es otra sentencia constitucional, donde nos indica que el juez tiene la obligación de considerar si las condiciones objetivas y personales del imputado han cambiado desde la imposición de la detención y, en su caso, conceder la cesación bajo medidas sustitutivas. Ahí tenemos lo que es las medidas sustitutivas. Según el artículo 240, cuando no corresponde la detención preventiva, el juez podrá aplicar al imputado una o varias medidas sustitutivas a la detención preventiva, en la medida necesaria de proporcionar para asegurar la presencia del imputado en el proceso y prevenir la obstrucción de la investigación. Ahí tenemos los tipos de medidas sustitutivas, las cuales están enmarcadas. Tenemos lo que es la aplicación de las medidas sustitutivas. Deben guiarse por los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad, individualización. Las medidas sustitutivas pueden responder a la necesidad de compatibilizar el derecho a la libertad con la obligación del Estado
de garantizar el proceso penal deben aplicarse con ciertos criterios de razonabilidad y no como una forma encubierta de detención. Si hacemos mención lo que es a las sentencias constitucionales, según lo que nos indican la sentencia constitucional 2063/2012, la detención preventiva es una medida de carácter excepcional y último recurso. Corresponde al juez considerar en primer lugar la aplicación de las medidas sustitutivas conforme al principio de menor restricción. También tenemos lo que es una sentencia constitucional, la 1036/2002, donde nos indica que las medidas sustitutivas constituyen garantías razonables para asegurar la presencia del imputado y deben ser impuestas previa valoración judicial motivada y caso por caso. Finalidad y determinación de la fianza. La fianza, como medida cautelar de carácter personal, tiene la función de garantizar en el imputado se someterá al proceso penal, sin necesidad de recurrir a la detención preventiva, en atención al principio de presunción de inocencia y al principio de proporcionalidad. De acuerdo con el artículo 240 del Código de Procedimiento Penal. En este caso, el juez podrá sustituir la detención preventiva cuando el imputado no represente riesgo procesal alto y existan garantías suficientes en su sujeción al proceso. Los objetivos fundamentales de la fianza, en este caso, es evitar la fuga del imputado, prevenir la obstrucción de la investigación, asegurar la presencia del imputado en el juicio y resguardar el resarcimiento a la víctima y la eventual ejecución de la sentencia. Determinación de la fianza. El monto, naturaleza y condiciones de la fianza deben ser individualizados por el juez considerando los siguientes puntos: la gravedad del hecho imputado, la situación patrimonial del imputado, el riesgo de fuga u obstaculización, las circunstancias personales y sociales del imputado. La fianza puede ser determinada de la siguiente manera: juratoria, cuando el imputado jura someterse al proceso sin necesidad de garantizar con bienes o dinero; económica, real o personal, cuando se impone una suma de dinero o garantía patrimonial, por ejemplo, inmueble o intervención de un tercero, que en este caso vendría a ser un garante. La resolución judicial que concede la fianza debe ser fundamentada y puede ser impugnada mediante los recursos previstos por la ley. 2. Finalidad de la fianza juratoria personal y real. Causa de revocación. Fianza juratoria, regulada en el artículo 241 del Código de Procedimiento Penal, consiste en el compromiso bajo el juramento del imputado de presentarse a los actos procesales y no evadir la acción de la justicia. Esta modalidad es aplicable en casos donde el imputado no cuente con recursos económicos o cuando el hecho no reviste gravedad. Ventajas: garantiza el derecho a la libertad sin exigir medios económicos. Promueve la confianza judicial en la conducta del imputado. Limitaciones: es ineficaz frente a imputados que han demostrado intenciones de fuga o desobediencia judicial previa. Fianza personal: consiste en la intervención de una tercera persona que garantice el cumplimiento del imputado mediante una declaración de compromiso, respaldada
en algunos casos por su propio patrimonio. Esta figura también se conoce como caución personal. El garante puede ser responsable económicamente en caso de incumplimiento. Fundamento legal. Artículos 240 y 242 del Código de Procedimiento Penal. Fianza real. Implica el ofrecimiento de bienes muebles o inmuebles o depósitos en dinero como garantía. Eso se inscribe en los registros públicos correspondientes como derechos reales o el RUAT y pueden ser ejecutadas si el imputado las incumple. Un ejemplo, el imputado ofrece un inmueble inscrito a su nombre como fianza. Si evade el proceso, se ordena su remate para cubrir los daños. Causa de revocación de la fianza. Artículo 244 del Código de Procedimiento Penal. El juez revoca la fianza cuando 1. El imputado incumple las condiciones impuestas. 2. Se detectan riesgos de fuga y obstrucción del proceso. 3. Cambian las circunstancias bajo las cuales se otorgó la fianza. 4. El imputado comete un nuevo delito durante el proceso. 5. Se descubren hechos que no eran conocidos en el momento de conocer la fianza y que hacen presumir su ineficacia. En tales casos, el juez puede ordenar la detención preventiva. Las medidas cautelares reales tienen por finalidad asegurar que, en caso de sentencia condenatoria, exista resguardo patrimonial suficiente para la reparación del daño a la víctima, el pago de costos judiciales y multas, la ejecución forzada de las sanciones económicas impuestas. Estas medidas están reguladas principalmente en los artículos 91, 252 y siguientes del Código de Procedimiento Penal y pueden adoptarse incluso antes del juicio oral, cuando existan suficientes indicios de autoría y daño. Tipos de medidas cautelares reales. 1. Embargo de bienes muebles o inmuebles. En este caso, el juez puede ordenar la retención o inmovilización de los bienes del imputado para evitar su disposición. Se inscriben en los registros correspondientes como derechos reales o tránsito. 2. Anotación preventiva. Se inscribe una anotación en un folio real del inmueble del imputado, advirtiendo sobre su vinculación a un proceso penal. Número 3. Secuestro de bienes. Es la aprehensión material de los bienes muebles del individuo para ponerlos bajo custodia judicial. 4. Inmovilización de cuentas bancarias. Esto es la orden de congelamiento de fondos existentes en cuentas del imputado. 5. Prohibición de enajenar o gravar bienes. Se impide legalmente al individuo vender, hipotecar o transferir bienes durante el proceso. Condiciones para su aplicación. Existencia de indicios razonables de una comisión de un delito, prueba suficiente del daño económico ocasionado, probabilidad de que el imputado oculte o disponga de bienes para evadir su responsabilidad patrimonial. Estas medidas pueden ser requeridas por el Ministerio Público, la víctima o de oficio por un juez. Tienen naturaleza provisional y deben levantarse si cesan las condiciones que las justifican o si el imputado es absuelto. Conclusiones. 1. Es posible concluir que, si bien las medidas cautelares como la detención preventiva son esenciales para asegurar los fines del proceso y evitar riesgos como la fuga y la obstaculización, su naturaleza restrictiva de la libertad exige una interpretación y aplicación sumamente rigurosa por parte de los operadores de justicia.
En ese sentido, la formación académica y la práctica jurídica deben orientarse a la comprensión profunda de que la presunción de inocencia y el debido proceso son principios irrenunciables, que no pueden ser sacrificadas en aras de una supuesta eficiencia, sino que deben ser salvaguardadas mediante la aplicación proporcional y subsidiaria de las medidas cautelares, consolidando así un sistema de justicia penal garantista. 2. Considerando el marco normativo vigente en Bolivia y en el contexto del departamento de Potosí, se constituye que las medidas cautelares en el proceso penal deben ser aplicadas con estricta sujeción a los principios constitucionales. La legalidad, presunción de inocencia, proporcionalidad y excepcionalidad. Asimismo, es fundamental que las decisiones judiciales sean debidamente fundamentadas en cumplimiento a las garantías del debido proceso y conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. Solo así se podrá fortalecer la confianza ciudadana en la administración de justicia y evitar prácticas arbitrarias que vulneren derechos fundamentales en contextos de alta vulnerabilidad social y estructural, como los que se presentan en las regiones del extremo norte del departamento de Potosí. Y como última conclusión, es la aplicación de las medidas cautelares en el proceso penal no solo afecta al imputado, sino que también impacta emocionalmente a la vida y a sus familiares. En delitos graves, la sustitución de la detención preventiva puede generar en ellos sentimientos de inseguridad y desconfianza en la justicia. Esta situación puede percibirse como una revictimización simbólica. Por ello es fundamental que el sistema judicial fortalezca el apoyo a las víctimas ofreciendo información, acompañamiento y participación afectiva sin descuidar los derechos del imputado. Muchas gracias y buenas noches.